Queridos hermanos, para partir a esta reunión, los saludo en el Señor, a todos los que se encuentran aquí y a los que están en sus casas para ver este mensaje del día de hoy. Les voy a pedir, para empezar, vamos a cantar el himno número 302, Alabanzas, dad a Cristo. Alabanzas, dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad, de triunfo en triunfo siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelantes en la lucha, oh soldados de la fe, dad gloria, es nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bueno, y ahora los voy a dejar con Pastor Sergio para los saludos e informaciones del día de hoy. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto tenerlos aquí en cuerpo presente y saludo a mis hermanos que están viéndonos desde las casas. Y los hermanos que no están aquí, quiero decirles que a pesar que hace mucho frío, aquí adentro hay calor. Y más que el calor que producen los calefactores, es el calor que produce los corazones. Es el calor que proviene de la hermandad reunida. Qué importante es eso. Bienvenidos todos. Muchas bendiciones para mis hermanos que están en casa también, compartiendo este culto con nosotros en el día de hoy. Quiero recordar las actividades habituales. Primeramente, nuestro culto presencial los domingos a las 11 horas. Este culto se publica, es fácil de ver a las 19 horas. El domingo pasado tuvimos algunos problemas para iniciar porque son todas cosas nuevas.
se están ocupando nuevas cámaras, se están ocupando nuevos programas para subir en alta definición. Hay muchas cosas que se están trabajando que no se ven desde las casas, pero que producen a veces pequeños tropiezos en el camino, pero se van allanando. Así que con el ánimo de ustedes, con la oración de ustedes, la oración de los presentes, la oración de ustedes en casa, vamos a seguir avanzando. Qué importante es eso. Formamos todos un equipo. Aquí no podemos quejarnos los unos sobre los otros, porque los que están trabajando con todo el alma, con todo el corazón, con toda pasión. Me consta, y ocupando muchas horas en esto. Queridos hermanos, es importante organizarnos. Personas me han dicho que lamentan el hecho de que no puedan participar con nosotros a la misma hora, y hay una solución para eso. Y la solución es desfasarse, es decir, ver la programación, ver el culto con una semana de desfase y ocupando la hora que a usted más le acomoda. Es decir, siga viéndolo por favor a las 11 horas o a las 12 horas, pero vea el culto de la semana pasada. Entonces de esa manera va a continuar en forma ininterrumpida teniendo el culto en su casa con un desfase de una semana. Esa es una alternativa. La otra es que veamos el culto del día a las 19 de la noche. Muy bien. Decíamos entonces, recordamos las actividades habituales, nuestro culto dominical presencial a las 11 y de ahí nació toda la otra explicación. Reunión de oración presencial, jueves a las 20 horas. Sí, claro que sí, ya sé el argumento, hace frío. Por supuesto que hace frío, pero vuelvo a decir lo mismo que delante. Vale la pena. Aquí no hace frío dentro de las paredes de la iglesia. Hay calidez, hay oración, se eleva como un perfume grato esa oración. Podemos orar los unos por los otros, llorar los unos por los otros, reírnos los unos por los otros, glorificar al Señor por las experiencias de los otros. Es maravilloso. Por eso la reunión de oración no tiene excusa para no venirse. Sé que hay situaciones de salud, sé que hay situaciones especiales, muy especiales, pero hermano, yo le ruego que en la medida que usted pueda, esté aquí, porque va a ser bendición para usted, va a ser bendición para la iglesia y para la obra del Señor en general aquí en la tierra. Qué importante. Y estamos en tiempos como nunca en nuestra vida quizás, en los que debemos orar, orar y orar. Hay mucho por qué orar. La escuela dominical ya el 31 de julio está fijado, vamos a iniciar presencial y, como dicen, en forma híbrida también van a poder verla desde la casa los niños que no puedan asistir. Por supuesto que la motivación de los profesores, la motivación de todos nosotros es que los niños estén aquí. Cuando hay niños, como que hay más vida. Es importante. Y además, qué importante es para ellos, hermanos. Pensemos que 2 años o más ya, más de 2 años, mucho más de 2 años de pandemia, producen un alejamiento, especialmente en el niño. Piensen lo que significa para un niño 2 años, un niño que tiene 2 años, por ejemplo, lo que significan 2 años. Es mucho, mucho tiempo, es el doble de su vida. Así que, qué importante es que traigamos a los niños, no solamente vean la clase, el esfuerzo vía Zoom. La reunión de damas menores, esta vez se hizo un aplazamiento por las razones lógicas, vacaciones de invierno, hay muchos movimientos, hay varias damas afuera. Así que el próximo domingo 17 de julio en la tarde va a ser la reunión de damas y la reunión de jóvenes el sábado 16 de julio. Reunión de jóvenes 16, el día siguiente la reunión de damas menores. También para los miembros en plena comunión, les quiero decir que se ha planificado a nivel de directiva una reunión, una sesión para el 10 de agosto, una sesión de carácter consultivo. Es importante hacer con una consulta a la congregación, por lo tanto, esperamos que los miembros en plena comunión estén con nosotros ese día. Vamos a recordarlo también en forma posterior,
en otras reuniones, por supuesto, esta misma reunión. Pero desde ya, por favor, si usted es miembro y es miembro activo, está en plena comunión, ha asistido a las reuniones anteriores de directiva, informativa, que es un requisito que siempre se ha pedido desde que la iglesia es iglesia. Entonces, por favor, contamos con usted. Muy bien. Fundamentalmente esas son nuestras actividades, esa es la proyección. Se ha publicado también lo que constituye el acuerdo en cuanto a la ayuda misionera para el periodo 2022-2023, y eso lo pueden ver ustedes en los boletines que les llegan regularmente. De mi parte, por el momento, eso sería todo. Nos vemos en un rato más. Buenos días, hermanos. El pastor es muy suave. Yo creo que el frío no es impedimento para estar aquí, ¿no es cierto? Yo no sé qué es lo que es más incómodo, el frío o los clavos del Señor. Acordémonos que el Señor tampoco tenía dónde apoyar su cabeza. Entonces, ¿cómo no hacer yo no digo un sacrificio? Porque creo que no es un sacrificio venir y colaborar con la iglesia y ver a los hermanos apoyando uno a otro. Yo creo que es un deber de nosotros, porque el Señor hizo mucho más de lo que nosotros podemos hacer por Él. Así que, pastor, no sea tan suave. Y los invito, a inclinar nuestro rostro, nuestro corazón y elevar el nombre del Señor donde se merece, con nuestra alabanza, nuestra gloria. Así que, qué mejor que pedirle al Señor, dejar las peticiones en nuestro corazón delante de Él. Padre Celestial, damos gracias, Señor, elevamos tu nombre, Señor, porque eres el único que merece gloria, Señor. Gracias te damos también por poderlo hacer, Señor. Inclinamos nuestro corazón ante ti, Señor, para que tú escudriñes en él, Señor. Ayúdanos a entender qué significa estar al lado del Santo, Señor. El 3 veces Santo, Señor. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? ¿Cómo quieres que actuemos, Señor? Son tantas cosas que debemos decirte, Señor. Señor, de antemano agradecido por lo que has hecho esta semana con nosotros, Señor. Por cada cosa que nos has dado, Señor, cada momento que hemos vivido, Señor. Te agradecemos por eso, porque sentimos tu presencia, sentimos tu compañía, Señor. Como no sentirla, Señor, a diario. Hay gente que está sola, Señor. Y realmente es difícil decir que un creyente se siente solo. Sí, se siente solo porque hay algún problema hay contigo, Señor. No hay una buena relación y eso queremos conservarla, Señor. Esa buena relación, esa comunión, Señor. Esa libertad de golpearte día a día la puerta, Señor, y entrar en oración contigo, Señor. A inclinar nuestro corazón y decirte todo lo que nos aflige, todo lo que nos da miedo, todo lo que esperamos, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa lluvia, Señor. Aunque fue para muchos complicada, Señor, pero realmente es una bendición, Señor. A veces nos olvidamos cuánta lluvia teníamos antes, Señor, y cuánta tenemos hoy, Señor. Gracias seamos, Señor, porque cayeron sus buenos milímetros, Señor. A lo mejor no es como antes, Señor, pero todavía damos gracias por tu tremenda misericordia. A lo mejor por lo que hemos hecho, Señor, y cómo hemos actuado como nación, Señor, ni siquiera merecemos un milímetro, Señor. Pero tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Y por eso agradecemos, Señor. Agradecemos al Creador y no a la creación, Señor. Alabamos tu nombre, porque tú has creado todo, Señor. Y de ti dependen las cosas. A veces hacemos caso a los meteorólogos, Señor, pero realmente dependen de ti. Si nos inclináramos más a ti, Señor, realmente lo otro sería añadidura, Señor. Gracias te damos porque podemos confiar en ti, Señor. Y a pesar de que puedas dar y puedas quitar, confiamos todavía en ti, Señor. Y nos sometemos a ti y estamos alegremente en tu compañía, Señor. También damos gracias por este país, Señor. Damos gracias, te vuelvo a reiterar, por esa cordillera maravillosa, blanca, Señor. Fuente de vida, Señor. Agua, Señor, que tú has depositado ahí, Señor. Padre Celestial, también te damos gracias por nuestras autoridades, Señor, y te pedimos por ellas, Señor. Siempre hemos pedido lo primero y lo más importante, Señor.
que te conozcan, Señor. Golpea sus corazones, Señor. A través de diversas cosas tú lo puedes hacer, Señor. Sin duda lo has hecho, a lo mejor no te han escuchado, Señor. Pero siempre hay una herramienta para eso, Señor, y tú lo sabes, Señor. Estamos dispuestos también, si nos toca alguna vez, Señor, de decir lo que tienes que decir, Señor. Entregar tu mensaje, ese mensaje de salvación maravilloso que podemos disfrutar. Y decir, Señor, estamos aquí, Señor, esperanzados en que algún día puedas venir, Señor. ¿Cuándo? No lo sé, Señor. Pero sí espero velando y orando en ti, Señor. Y cuando vengas quiero que estés preparado, Señor. También rogamos, Señor, ya por la lectura que se va a hacer, Señor. Esa maravillosa lectura en Números, Señor. Conocida por todos, Señor. Ruego también por el predicador. Ruego por el lector. Ruego por nosotros que vamos a escuchar, Señor. Ruego por nuestro corazón que se incline ante ti, Señor, y sepa entender qué me vas a decir, qué quieres que yo comprenda, pero lo más importante, qué quieres que yo haga, Señor, para tu gloria, Señor. Señor, no nos cansamos de alabar tu nombre y darte gracias, Señor, porque sabemos que dependemos de ti y esa es nuestra seguridad, Señor. ¿Qué miedo hay, Señor? Si hay una meta delante y esa meta eres tú, Señor. ¿Cómo podemos temer a los hombres si te tenemos a ti, Señor? Lo más grande, Señor. Ayúdanos, más que temer a los hombres, temerte a ti, Señor, como tú te mereces, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Seguimos alabando tu nombre a través del culto, Señor, y te damos gracias por lo que nos has dado, por lo que viene, Señor. En Cristo Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Corresponde ahora, como dijo el hermano Julio, a leer la palabra de hoy, que está en Números, versículos del número 13, versículos 27, hasta Números 14, versículo 4. Y la palabra dice así: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Amén. Gracias, hermano Rolando, por leer esta porción preciosa, muy conocida, muy querida. Pero yo les puedo decir fácilmente y sin temor a equivocarme, que si durante 2 meses leyéramos esta misma porción, durante 2 meses y mucho más, pero limitando el tiempo, podríamos explayarnos y hablar de esta porción desde tópicos tan distintos. Es tan rica esta porción. Nuestro hermano Julio ha hablado de ella personalmente 3 o 4 veces. Recuerdo haber predicado
meditado, reflexionado sobre esta porción, es que es una porción muy rica en que vemos al ser humano, el corazón del ser humano de una forma tan natural. Nos podemos identificar tanto con ese ser humano. Vemos los problemas del liderazgo del hombre de Dios frente a la reacción del mundo. Hay tantas dimensiones para esta porción. Es algo maravilloso. Gracias al Señor por haberla preservado para nosotros y tenerla hoy día para meditar una vez más en ella. Palabra viva, palabra que siempre está emanando nuevas ideas, hay riqueza que no habíamos visto antes, vetas maravillosas que construyen al siervo de Dios. Así es, estamos aquí en un episodio en el cual es dramático, porque de alguna manera se transformó este episodio en una crisis tremenda para el pueblo de Israel. Porque cuando llegó la hora de que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, fueron enviados estratégicamente 12 príncipes, 12 representantes, 12 personas muy representativas de cada una de las tribus de Israel, a reconocer la tierra antes de poseerla, antes de entrar a ella en un tono de combate para conquistarla. Estos exploradores recorrieron la tierra por 40 días y luego regresaron con su informe. Este es el momento del gran informe. Ellos reconocieron, y lo dice el versículo 27 clarito, ¿no? Y les contaron diciendo, ese es el informe, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, mire qué verdad más grande, fluye leche y miel. Y este es el fruto. Ellos habían traído muestras de los frutos de la tierra. Estos exploradores, como decía, durante 40 días habían estado recorriendo, explorando, y reconocieron que Dios, como siempre, había dicho la verdad. Una vez más había sido confirmada, en otras palabras, la fe de ellos. Y que era una tierra riquísima en cuanto a los frutos que producía. Sin embargo, hubo algo que no les gustó. La gente que tendrían que enfrentar. Nunca nos olvidemos, porque siempre al llegar a este punto hay consultas, hay preguntas, hay dudas. Muchas veces no se expresan, pero sí están ahí. ¿Pero por qué conquista? ¿Por qué esta gente? Hermanos queridos, recordemos que el canaanita, es decir, los habitantes de esa tierra, eran personas que habían probado la paciencia de Dios hasta lo que llamamos el punto de no retorno. La paciencia de Dios la puedo probar, y el Señor me va a responder, el Señor va a tener misericordia, el Señor quizás me va a manifestar su desagrado de diferentes maneras, incluso me va a disciplinar, pero va a llegar un momento en que el Señor va a actuar fuerte. Y este era el momento de actuar fuerte. Ese pueblo se había portado en extremo mal y tenía que ser castigado. En una oportunidad anterior, el Señor, ¿qué hizo con las ciudades de Sodoma y Gomorra? Pasó algo parecido, llegó a un límite. No que ellos no supieran ni conocieran de Dios, lo conocían, pero lo habían rechazado, lo habían enfrentado una y otra vez, hasta que Dios dijo, hasta aquí llegó, el punto de no retorno. Destruiré esta ciudad, y la destruyó con fuego. En otra oportunidad destruyó a la humanidad completa, y esa vez usó agua. En otra oportunidad en el desierto, cuando hubo rebelión, abrió la tierra y la tierra tragó a sus moradores, etc. El Señor usaba muchos elementos de la naturaleza, pero esta vez el Señor iba a utilizar el brazo armado de su pueblo. El brazo armado de su pueblo no era Israel conquistando, era Dios conquistando a través de Israel, pero necesitaba que ellos lo hicieran. Había algo importante en esto, una lección que ellos tenían que recordar para siempre y por siempre. Pero la gente que tenían que enfrentar en la tierra de Canaán, esta gente malvada, en extremo malvada, tan malvada que por eso Dios quiso exterminarla, tan malvada, no les gustó a los exploradores, porque eran gente poderosa. Estaba allí, por ejemplo, las ciudades. Hablemos de Jericó, una de las ciudades fortificadas más grandes de la historia, uno de los asentamientos humanos más antiguos de la historia de la humanidad. Allí estaba
un magnífico rival, muros altísimos. Y eso tendrían que enfrentar ellos, que era un pueblo que venía viajando, un pueblo de esclavos que venían viajando por el desierto. No era un pueblo de luchadores, no eran gladiadores como los que tenía Espartaco en su tiempo. No, eran esclavos que trabajaban en labores de construcción, fundamentalmente. Y ahora tenían que enfrentar a ejércitos poderosos, a pueblos poderosos, a fortificaciones, y esto no les gustó. Esa gente era fuerte, habitaba en ciudades muy guarnecidas, y humanamente hablando, obviamente, y esto es verdad, era imposible conquistarlos. Humanamente. La superioridad física de aquellos pueblos paganos los perturbó mucho y llenó sus corazones de temor, de miedo, de pánico, lo cual tuvo tremendas consecuencias. ¿Cómo cambió el carácter del pueblo, no? Imagínense, marchando, saliendo de la esclavitud, hubieron algunos problemas iniciales y que fueron superados, pero continuaron hacia la tierra prometida. Llegan al límite de la tierra prometida, la frontera, atravesamos ahí y comenzamos a conquistar con la mano de Dios, el poder de Dios, el brazo de Dios, guiando nuestras armas, guiando nuestros brazos. Contentos, los niños, me imagino, todos, mira, las mamás motivando a sus familias. Dentro de poco vamos ya a no estar en el desierto, sino que vamos a tener una casa propia, y de repente, un cambio radical en lo que hemos leído. Cuando hablamos de radical me refiero de raíz, ¿no es cierto? De ahí viene la idea. Y bueno, díganme si esto no significa o nos interpreta muchas veces a nosotros mismos. Queremos las bendiciones del Señor. Claro, la tierra prometida, la tierra de la que fluye leche y miel, y los exploradores habían confirmado que así era una tierra fantástica, maravillosa, etcétera, etcétera. Pero no queremos el trabajo que significa conquistar. No queremos el servicio. No queremos la incomodidad. No queremos la lucha. Y el cristiano ha sido llamado a luchar. Por algo Pablo utiliza tanto las figuras del soldado romano, una y otra vez. La figura del atleta, la figura del agricultor, todas personas que luchan con la naturaleza, luchan con personas, luchan en los Juegos Olímpicos. El cristiano está llamado a luchar, pero muchas veces cuando se nos dice, ¿quieren el cielo? Amén, todos queremos el cielo. Queremos las bendiciones de Dios, amén, Señor, derrama bendiciones, Señor, sobre esta casa, sobre tu pueblo, sobre mi familia. ¿Quieren trabajar? Pastor, esa palabra no es popular. Trabajar, no, Dios las bendiciones, pero sacrificios, luchas, incomodidades, compromisos. Es exactamente lo que está pasando aquí. El pueblo quería todo eso, salió hacia eso, a recibir las bendiciones, sabiendo que tenía que luchar. Pero cuando llegó el momento, no. Para eso está Moisés, para eso está Aarón. Ellos fueron llamados. Para eso está el pastor, para eso están los ancianos, para eso están los diáconos. Que ellos se preocupen. No es la mente de Dios esa. No. Bueno, y en esta oportunidad, y teniendo como referencia el episodio aquí descrito en números 13, en números 14, el informe de estos espías, les invito a considerar uno de los adversarios más comunes del ser humano. Uno de los adversarios más comunes del ser humano después de su caída. Me refiero al miedo. Ese realmente es el tema al cual quiero entrar. Aparece el miedo. Pensemos, de pronto un pueblo que marchaba expectante hacia la conquista de una tierra prometida por Dios, cambia radicalmente de ánimo, cambia de sentimientos, cambia de actitud. Los exploradores dicen, como se leía recién, hermano Rolando leía, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Humanamente tienen razón, pero ¿quién estaba con ellos?
¿Quién había abierto el mar? ¿Quién había enviado las 10 plagas por las cuales ellos finalmente salieron de Egipto? ¿Quién había vencido a otros enemigos? ¿Quién había transformado las aguas amargas de Mara en aguas dulces? Tantas experiencias que ya habían vivido, ¿no? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Humanamente, sin Dios, por supuesto que es más fuerte, pero tú tienes de tu lado a aquel que es más fuerte. Y luego agregan el 62, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Más no era tan buena, ahora están hablando mal. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nos miraban y decían, mira esas langostitas. Ay, ay, ay. La reacción que produjeron estos testigos entre la congregación, a la cual debían todo lo contrario, debían alentar, debían motivar. Sí, es verdad, todo lo que nos dijo Dios tendría que haberse quedado con la primera parte. Entremos ahora y conquistemos conforme al poder de Dios, conforme a la ordenanza de Dios. Sin embargo, desmotivaron. Fue terrible. La reacción fue desastrosa. Con su discurso, la gente se puso a llorar. Dice el versículo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, tremendo pueblo, una noche de llanto, como si hubiesen sido arrasados ya por el enemigo, como si hubiesen tenido recién una guerra y las mujeres estuvieran llorando por sus hijos muertos, las madres por sus, etcétera, etcétera. ¡Qué terrible! Se derrotaron ellos mismos. No había habido batalla siquiera y ya había derrota. ¿Qué había ocurrido? Y aquí está el centro, el miedo. El miedo había tomado el control de los corazones, el control de las mentes. Y en lugar del fervor espiritual, se olía el temor en el campamento. ¿Por qué este resultado después de haber comprobado la majestuosidad, la verdad y el poder de Dios? Después, como decíamos recién, recordamos de las 10 plagas con que fueron sacados de Egipto con brazo fuerte, dice la Escritura, el cruce del Mar Rojo, la experiencia del Sinaí, tantas cosas que habían vivido, habían experimentado, habían sentido, visto. El temor, un elemento que apareció en forma instantánea junto a la caída del hombre en Edén. Si recordamos de Génesis, el Señor busca al hombre después que ha pecado y dice, llamó Dios al hombre que recién había caído. ¿Dónde estás tú? La frase tan importante y tan trágica al mismo tiempo. ¿Por qué tiene que Dios estar buscando al hombre? ¿Qué había pasado? ¿Por qué el hombre estaba escondido? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta del hombre en Génesis 3:10? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y desde entonces el miedo ha tomado el control de la vida del hombre natural. Miedo a Dios, ese miedo que sintió Adán. Miedo al juicio. Miedo a responder a un Dios santo. Miedo a Dios. El primer miedo que el hombre confesó. El primer miedo que sintió. Miedo a Dios. Es el principio de los miedos. Con ello el miedo a la muerte. Pero después aparecen tantos otros miedos con esto. Miedo a otros hombres. Pregúntenle a Caín. Miedo a las bestias, a los elementos, tempestades, temblores, huracanes, etc. Miedo por las pérdidas físicas, las pérdidas económicas, producto de robos.
Miedo a la pérdida de la libertad física, el miedo a la cárcel, el miedo al rapto, miedo a la pérdida de la salud, miedo a la pérdida de la juventud. ¿Cuántas personas les aterra la idea de la ancianidad, de la vejez, de la invalidez que esto significa? Miedo a la pérdida del prestigio, miedo a la pérdida del amor de un ser querido, miedo a lo que pueda suceder a los seres que se ama. Muchas veces las oraciones de muchas madres cristianas casi se concentran solamente en eso. Señor, cuida a mis hijos, y al día siguiente cuida a mis hijos. Porque hay un temor permanente en este mundo que vivimos. Miedo a las fluctuaciones de los indicadores económicos, miedo a perder el trabajo, miedo a que el predicador se alargue mucho con el mensaje. Bueno, son temas eclesiales, miedos eclesiales. Yo le pregunto a mis amigos hoy, ¿a qué le temes tú? Quizás a una o varias de las cosas que he mencionado, e incluso pueden ser otras. Sin embargo, los dos temores básicos siguen siendo y van a seguir siendo el temor a Dios, el miedo a Dios y el miedo a la muerte. El ser humano teme a Dios porque sabe que está en serias deudas con Él y que un día deberá presentarse ante Él para rendirle cuentas como Adán, y por eso se esconde. La misma reacción hasta el día de hoy. Esto lo sabe el hombre, lo haya o no lo haya leído en la Biblia. Lo intuye, está en sus genes, decimos hoy día, ese temor. Es cosa de ver y analizar las culturas populares, las religiones populares, y se ve que hay un temor hacia Dios, aunque la cosa esté media nublada o muy nublada y no entiendan bien quién es Dios, pero hay un temor hacia un ser superior que está enojado, que debe ser satisfecho con sangre. Hay varios elementos comunes en todas las culturas que muestran una verdad original que se fue perdiendo, se fue difuminando en el tiempo. El ser humano sabe que tiene una deuda con Dios. El hombre de todas las culturas y tiempos sabe por su conciencia cuando está pecando y sabe que momento tras momento se agranda la deuda para con Dios. Entonces, el hombre usa alguno de los siguientes métodos para evitar algo que es inevitable, el encuentro con Dios. Tarde o temprano, todos, tú y todos los seres que pueblan este planeta van a tener un encuentro con Dios. Pero el hombre trata de no pensar en el tema. Y entonces llega a ser chistoso. Una solución se torna ateo. No, es que yo no creo en Dios. Fantástico. No crees en Dios. Eso se llama un mecanismo en psicología de negación. No, el jarrón se rompió. Dile a tu papá que el jarrón se rompió. En lugar de decirle, yo lo rompí, se me cayó. Niega la presencia de tu papá. No, es que mi papá no existe. No, el papá está ahí, existe, tú sabes que existe. Negarlo no te va a servir para nada, ni el hecho, ni la persona que te va a juzgar, que te va a reprender, que te va a castigar. Con Dios pasa lo mismo, aunque lo niegues y lo niegues y lo niegues. Por eso más de alguien ha dicho, no existe el ateo sincero. O si no, el hombre cambia su manera de pensar y adopta alguna postura. Hoy día hay tantas nuevas religiones que nos han invadido, ¿no? Reencarnacionista, por ejemplo, comienza a practicar yoga, tai chi, budismo, zen, es decir, lo que está de moda. Y dice, no, yo no temo a Dios. Esto es solo otra forma de evadir el mismo tema. No me venga con sus ya clásicos argumentos. Es una forma de no pensar en la propia responsabilidad. Lo maravilloso es que las Escrituras no te hacen evadir, no te llevan por otro camino. No te dicen simplemente ascienda al nirvana y olvídate de todos tus problemas. No, la Biblia te enfrenta con tus problemas. Imagínate si el médico no te enfrentara con tus problemas.
no habría ni una sola persona sana en este planeta. Necesitamos enfrentar los problemas para poder solucionarlos. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Otras personas racionalizan, manipulan el temor hacia explicaciones materialistas, humanistas, sociológicas. Evasión, evasión, evasión. Infantilismo en última instancia. Decía que el segundo temor básico es el temor a la muerte. La razón, aunque parezca increíble, es la misma. El encuentro inminente con Dios y la cuenta pendiente que quedó en paga. La muerte es ya no poder aplazar más tu negación. Es el encuentro. Ahora, supongamos que la persona se ha logrado convencer de que Dios no existe. No, ya tanto darle. No, no existe. No hay Dios, no hay Dios. Entonces la persona se encuentra frente a un no ser. La muerte como el no ser, dejar de ser. Algo que lo borrará de la creación para siempre. Y esto también va contra la esencia misma del ser humano, pues dice Eclesiastés que Dios mismo puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre siempre ve, mira hacia adelante con la idea de trascender. Si no está en función de los parámetros bíblicos, sus enseñanzas, sus creencias, va a inventar otras, pero va a tratar de trascender. La reencarnación es algo muy clásico. Una de las formas de evadir la gran realidad. Pero la Biblia te dice claramente que no existe la reencarnación. Entonces vamos comprendiendo que el miedo tiene una causa. El temor es el efecto de algo más grande. Ningún temor tenían o conocía Adán y Eva. ¿Cuándo no conocían temor alguno? Cuando estaban en armonía con Dios. Cuando no existía la muerte. Por lo tanto, en otras palabras, antes de la entrada del pecado. Volviendo a nuestro texto, vemos que el miedo trajo un conjunto de consecuencias entre el pueblo, como consecuencias sigue trayendo en el día de hoy en el mundo e incluso en el creyente que anda no firme del Señor. Como veíamos recién, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Produce intranquilidad, produce angustia, produce detención. Ahora bien, no solo hubo muchas manifestaciones vergonzosas de frustración porque realmente no había ocurrido nada que el Señor no les dijera. Así, yo los traigo aquí para que conquisten, yo los voy a llevar a la conquista. No, el Señor no se había contradecido, pero las fantasías de ellos. ¿Cuántas veces sucede en la vida, no es cierto, también del cristiano, que llega una prueba en la vida y esa prueba uno no la tenía considerada? Y entonces piensa que Dios se equivocó o entra en dudas respecto a su propia fe y a su propia relación con el Señor. Cuidado, no. Pues bien, nadie los había tocado siquiera y estaban llorando. Pero también hubo quejas contra Moisés, el legislador, el representante del poder civil, y contra Aarón, el representante de los sacerdotes, el sumo sacerdote. La multitud, en una actitud ahora absolutamente infantil, inmadura o insolente, les dice a estos líderes, y se quejaron, estoy leyendo 14:2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Pero qué niños chicos, si esto parece un jardín infantil. Pobre Moisés, pobre Aarón. Cuidado, porque el Señor no los ve como niños chicos. ¿Sabe que el Señor le tomó la palabra?
Es posible que a un niño se le dejara pasar una pataleta, pero a quienes no debieran serlo ya, no eran niños precisamente, cuidado, pues lo que dijeron se les hizo realidad. Y así fue como en ese desierto efectivamente murieron todos aquellos que dijeron esto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ya dijo el Señor, yo los saqué de Egipto, no los voy a llevar de nuevo para allá, pero sí van a morir todos en este desierto. Fue su propio juicio, su propia boca la que los condenó. Pero la cosa no queda aquí. El pueblo continuó en su rebeldía, hacia donde se veía que iba. Toda rebeldía muchas veces se ve como muy humana, rebeldía espiritual me refiero, y pareciera que es rebeldía contra la iglesia, rebeldía contra el pastor, rebeldía contra los ancianos, rebeldía contra los diáconos, rebeldía, pero al final la rebeldía es contra Dios. ¿Qué se le dijo a Samuel? El problema de Israel cuando pidió rey no era contra un hombre, no era contra el siervo de Dios, era contra Dios. Versículo 3 lo dice claramente. Mira cómo en lo que terminó esta queja. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Esa es una cachetada. Una ofensa tremenda hacia Dios. Caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ay, qué indignante, me imagino que Moisés, ¿cómo estaría el corazón de Moisés, el corazón de Aarón, el corazón de Caleb, el corazón de Josué, que fueron dos de los testigos, dos de los espías, que no estuvieron con esa masa? Al final, entonces, la queja va contra Dios. Y hay mucha queja contra Dios, pero no nos atrevemos a decirlo o a admitirlo. Sin embargo, gran parte de la queja, especialmente de los cristianos, va realmente contra Dios. Finalmente, la rebelión del corazón se materializa, hay otro paso más, en un intento de franca rebelión física. Siempre hay agresión al final de una rebelión. Y con ello un desprecio total por Dios, sus hechos, sus siervos. Un desprecio total por las promesas del Señor. Un desprecio total del poder de Dios y de la autoridad de Dios. Y por sus siervos. Y decían, y leo el verso 4, el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ah, fantástico, designémonos. Democracia, pues. Nosotros vamos a decidir, el pueblo por el pueblo y para el pueblo vamos a decidir, no lo que Dios nos diga. Lo mismo que hace mucho tiempo, con el pueblo más adelante, cuando dice, ya no queremos más el gobierno a través de un hombre, a través de un profeta, a través de jueces, queremos tener un rey. Cuidado, designémonos, habla la voluntad popular. La voluntad popular no es sabia, normalmente. En otras palabras, deshagámonos de todo control de Dios. Cuidado, la democracia es arma de doble filo. Y volvamos a los ídolos, volvamos a Egipto. Egipto en toda la Biblia es un símbolo del mundo, es un símbolo de la idolatría, es un símbolo de aquello que dejamos atrás. Una de las grandes cosas que vuelve a aparecer en Deuteronomio, uno de los 5 grandes principios que aparecen en Deuteronomio respecto a un rey, si es que se iba a elegir a un rey. El Señor sabía que este pueblo tarde o temprano iba a elegir un rey, iba a caer en una monarquía y iban a evitar la teocracia. Pues bien, si elegían un rey, una de las cosas
que se les prohibía estrictamente a ese rey que fuese elegido en el futuro es que volviera a Egipto, justamente. Entonces, volver a Egipto significa mucho. Quieren volver a sus viejas costumbres, a su viejo hábito. Nuevamente vemos a la reacción que hacía un tiempo les había hecho fabricar un becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte y estuvo 40 días y la gente empezó a decir, Moisés no sabemos qué le habrá pasado, fabriquémonos un becerro de oro que nos lleve de vuelta a Egipto? Siempre Egipto, mirando a Egipto. Cuidado, hermanos, porque el cristiano también tiene y puede llegar, si está débil, la tendencia a mirar a Egipto. Y si está muy débil, la tendencia de darse vuelta y empezar a caminar hacia Egipto. Cuidado, 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 cuidado. Porque esto no es algo del pasado. Esto es tremendamente contemporáneo. Designémoslo. Un líder. En lugar del varón de Dios. Hemos visto que el miedo trae consecuencias. Lo primero, y esto sirve para nuestro propio análisis, lo primero produce parálisis de la voluntad. Vamos viendo, vamos hacia la tierra prometida. Si falta ahora atravesar la frontera y ya estamos en la tierra prometida. ¡Pum! Miedo, parálisis de la voluntad. No, quedémonos aquí, volvámonos. Actitudes infantiles, ¿las has tenido tú alguna vez? Desánimo, desinflarse, quejas y murmuraciones, irritación, ira. Muchas veces vemos estas cosas y no nos damos cuenta que en el fondo hay un motivador y es el miedo. Agresiones a aquellos que obran bien. No, es que la culpa la tiene este, la culpa la tiene este otro, la culpa la tiene... Detienen la obra. El miedo detiene la obra. La gente se olvida totalmente de buscar el rostro de Dios. ¿No te ha llamado la atención que hasta aquí nunca el pueblo oró? Nunca el pueblo buscó a Dios. Y es que el miedo, cuidado, ese miedo paralizante te aleja de Dios. En lugar de desplomarte delante del Señor y decir, Señor, tengo miedo y te pido que fortalezcas mi ser, Señor, fortalezcas mi mente, la alejes de todo temor y mi corazón, Señor, lo calmes con tu paz. No, en lugar de eso, una visión totalmente carnal. Se buscan soluciones fáciles. ¿Qué más sencillo? Volvámonos a Egipto. Volvamos a ser esclavos. No importa que maten nuestros niños como lo habían hecho antes. No importa. Éramos más cómodos ahí. Es importantísimo reconocer si hay alguno de estos síntomas en nuestra vida. El miedo tiene un origen, como dice el punto 3. El miedo siempre es el efecto de otros males. ¿Por qué Josué y Caleb reaccionaron diferente y no tenían miedo? ¿Por qué Moisés y Aarón reaccionaron diferente y no tenían miedo? Pues porque ellos conocían a Dios de otra manera. Ellos tenían una relación con Dios diferente. Ellos amaban a Dios por cuanto le conocían. Y le conocían porque estaban en paz con Él. Los 12 espías que representaban a todas las tribus de Israel habían visto y vivido las mismas experiencias. Habían visto el poder de Dios durante ya mucho tiempo, pero solo 2 de ellos habían experimentado en sus propias vidas al Señor del poder. No solo habían visto el poder manifestado, sino que habían tenido una relación con el Señor de ese poder. Y eso hace la diferencia. El Señor del poder que los había sacado de la tierra de Egipto. No solo habían visto el agua transformarse en sangre, sino tenían en su corazón al Señor que había transformado el agua en sangre. No solamente habían visto oscurecerse el sol
con lo cual se manifestaba el poder de Dios sobre Ra, el principal dios de Egipto, sino que ellos tenían, vivían y vibraban con el Dios que hizo oscurecer la tierra. Una cosa es ver y vivir bajo el sol de un gran Dios misericordioso, y otra es tener en el corazón a ese gran Dios misericordioso. Por eso solo ellos pudieron decir cosas como lo que dice el verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos, con la que pasamos con ustedes 10, para reconocerles tierra en gran manera buena, hombre, gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Qué actitud más distintas, con las mismas experiencias, las mismas, pero con una diferente relación con Dios. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo. Interesante, ellos no había miedo en ellos, de esta tierra, porque nosotros, mira la expresión, tú dirías, si yo te preguntara si esta expresión está en la Biblia, quizás me dirías, no, en la Biblia no está. Porque nosotros los comeremos como pan. ¿Tú sabías que estaba esa expresión en la Biblia? Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué diferencia! No seáis rebeldes. Con nosotros está Jehová. No los temáis. Si Jehová se agradare de nosotros. Esto dependía de la actitud de la gente. Con lo que están haciendo ustedes, el Señor no se va a agradar. Tal como están las cosas, estamos perdidos. Por supuesto que estamos perdidos. Agraden al Señor y el Señor nos va a dar la victoria. Tan evidente es el diferente espíritu que domina a unos y otros, y por lo tanto la relación con Dios de unos y otros, que el versículo 10 dice, tú dirías, después de esta arenga pudo haber habido un gran cambio. No, el versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Se puso más complicado todavía la cosa. ¿Y quién los salvó? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El Señor los libró sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Me hizo una manifestación fantástica. Dios los protegió. El Señor no estaba contento, para nada. Dice en el verso 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. El Señor se queja también. La única manera de solucionar el problema es enfrentándolo y reconociéndolo ante Dios. Pero sobre todo reconociendo el origen de todos los miedos. El problema, Señor, es que yo no estoy en buena relación contigo. Por eso temo. El origen del miedo, y con él el origen de todos los miedos primarios, como el miedo a la muerte y la enfermedad, se encuentran en que no hemos solucionado nuestro problema principal con Dios, o estamos alejados de Dios. Pero sabes, y vamos a ir al punto 4. Cristo es la solución para nosotros hoy. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar soluciones radicales a todos los motivos de miedo. Vaya, ¿cómo es esto? Sí, nuestro Señor Jesucristo vino a dar soluciones de raíz, desde la base, para todos los motivos de miedo. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, Él saldó la terrible deuda que teníamos con Dios. Fue nuestro generoso pagador. Fue quien nos justificó y dejó nuestra cuenta totalmente pagada ante Dios.
Por lo tanto, ya no tenemos que tener miedo. Miedo a que nos van a cobrar esa cuenta. ¿Y cuál es la paga? La paga del pecado es muerte. El Señor pagó por nuestros pecados. Además, restauró la comunión con Dios. Fue nuestro pacificador. Porque yo puedo tener una deuda con un gran señor. Alguien me la puede pagar, pero la persona dice, pero yo no quiero saber nunca más nada. Ya, no lo voy a perseguir por la justicia, no lo voy a meter a la cárcel, pero no quiero saber nada con esa persona. El Señor Jesucristo hizo además otra cosa maravillosa, nos reconcilió con ese Señor. Por eso que Él es nuestro pacificador, hizo la paz, no solamente solucionó el problema legal que se manifiesta en el término justificación, sino que además fue nuestro pacificador. Nos dio además la compañía permanente del Espíritu Santo, el cual se constituyó en nuestro consolador. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido, le dice el apóstol Pablo a los romanos, el espíritu de esclavitud, para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Es un término tierno, como quien dijéramos papito, papá, papacito. Romanos 8, 14 y 15. Nuestro Señor además venció la muerte, le quitó el temor a la muerte y venció a nuestro enemigo clásico, Satanás. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor, miedo de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Con ello quitó los temores que son parte de la esclavitud del hombre que tiene deudas pendientes con Dios. ¿Por qué tener deudas pendientes con Dios? Dios quiere solucionarlas. Dios quiere hacerlas efectivas para ti. El hombre que teme es porque no ha experimentado en lo personal el amor de Dios. Dios manifiesta su amor por medio de Jesucristo. Él es el perfecto amor. Cuando leemos en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Cristo. Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Te fijas? Hay una relación directa entre nuestra relación con el Señor y el temor que anida en nuestros corazones. Cuando decimos que Cristo nos redimió, y con esto concluyo, estamos diciendo que rompió nuestras cadenas naturales que nos esclavizaban a múltiples miedos y nos llevaban finalmente hacia el infierno mismo. Redención. Qué palabra más hermosa. Redención significa libertad. Libertad de la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre ti, porque en Cristo Jesús esa ira ya desapareció, no tiene razón de ser. Redención significa libertad de juicios condenatorios. Ya no te espera un juicio y ya no tienes por qué decir, bueno, cuando llegue el momento veremos lo que dice el Señor, allí cuando esté en el frente al trono. No, Señor, tú ya el juicio condenatorio lo llevó Cristo por ti, entiéndelo por favor. Es doctrina básica, doctrina fundamental. No puedes seguir temiendo un juicio venidero. Nos liberó de los múltiples temores. Redención significa libertad del control de Satanás, significa libertad de la muerte. Oh, ¿dónde está tu victoria, sepulcro?, dice el apóstol Pablo.
Redención significa libertad de una conciencia acusadora. Redención significa libertad en el más amplio sentido de la palabra. Significa que podemos decir, al igual que el apóstol Pablo en Romanos 8:31, y recuérdalo siempre, hermanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial, te doy gracias por haber preservado esta palabra, Señor, para poder meditar en ella hoy día, Señor. Te doy gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Y Padre Celestial, te damos gracias porque nos haces ver, es un espejo realmente. Y podemos ver nuestro corazón, podemos ver nuestra mente, podemos vernos, Señor, reflejados allí y ver quizás nuestros temores, Señor. Pero sabemos por qué están esos temores, Señor. Señor, te rogamos que pacifiques nuestros corazones. Señor, si hay incomunicación, si hay falta de comunión con nuestro Señor por nuestras rebeliones, por favor, quítalas, Señor, quítalas. Sabemos que al quitarlas llega la paz inmediatamente, Señor. A veces acumulamos, Señor, de alguna manera, cosas que nos separan de ti, Señor, y no estamos en armonía. Y al tiro aparecen los temores, Señor, al tiro asaltan. Gracias, Señor, porque en ti hay plena libertad y podemos decir, si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayuda a mi hermano, Señor, ayuda a tu pueblo, Padre Celestial, líbralos de todo temor, Señor, y ayúdanos a mantener esa relación rica, pura contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, los voy a invitar a ponerse de pie y a cantar el himno número 190, Jehová es mi pastor. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso,
si aún se ven gigantes en el horizonte y miedo en el corazón, es porque aún no has recibido al Señor en tu corazón. Primero confiesa tus pecados, pide perdón y ruega que Cristo entre en tu corazón. Y ahí podrás ver enanos en el horizonte y alegría en el corazón. Padre Celestial, te ruego que tengamos una buena tarde y un buen regreso a nuestros hogares. Gracias te doy por Cristo Jesús. Amén.